Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aun hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. A la gloria de Dios Padre. Estando en Nueva York, en una ocasión, contemplamos la noticia de que se había vendido un cuadro en Christie's por $450 millones. 450 millones. No lo compró un museo, ni una asociación, ni una organización, ni una empresa. Lo compró un hombre, un particular. 450 millones. Es un cuadro en el que representa la imagen, el cuadro se llama Salvator Mundi, el Salvador del Mundo, la imagen de Jesús de Leonardo da Vinci. Un cuadro que no tiene un valor salvífico, que solo se compra para contemplarlo, vale 450 millones de dólares. ¿Cuánto valen estas palabras escritas? Las que acabamos de leer. Porque estas palabras sí tienen poder salvífico. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Deberíamos estar un solo culto leyendo solamente esto, no haciendo nada más. Porque estas palabras no valen 450 millones de dólares, pero contienen, poseen poder salvífico. Haya pues en vosotros, en la hermana Amparín, en la hermana Sandra, en el hermano Salvador, en Richard, en mí, en Boli, en los ancianos más pulcros, haya pues este sentir.
porque también lo hubo en Cristo Jesús. Amén. En estas frases se expresa el gran paradigma de la humildad. El gran paradigma de la obediencia. Ya desde un principio, entendiendo que la demanda del apóstol Pablo en que haya un sentir en nosotros, la palabra sentir no significa una emoción. La carta a los filipenses constantemente repite este verbo. Sentir, 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 sentir. Solo que hay una mala concepción de lo que significa sentir en el siglo I como en el siglo XXI donde estamos. En el siglo XXI se sienten cosas como emociones. El sentir del siglo I, el verbo en que habla el Señor aquí, es el verbo froneo. Froneo significa educar la mente ante la posición de algo. Froneo significa el dejar de decidir nosotros para que decida Dios. Froneo manifiesta un carácter adquirido por causa de la humillación al pensamiento de otro. Eso es sentir. Amén. Sentir, froneo, significa el advertir en humildad que la opinión ajena es mayor que la tuya. Sentir, froneo. Y el Señor dice, manda, no es una sugerencia, no es si quieres, Amén. no es si puedes, Amén. no es los sábados por la mañana, pero los domingos no. Amén. Es un mandamiento. Amén. Que lo haya en vosotros. Amén. ¿El qué? Este pensamiento que se adecúa a la voluntad de Dios. Esa degradación progresiva. Esa humillación. Esté en vosotros. ¡Qué paradoja! Porque el apóstol Pablo habla de que el oro se hizo barro. Y a nosotros nos dice, sois barro, sed barro. No penséis como oro, porque no lo sois. Si sois barro, sed barro. Polvo de la tierra. Haya pues en vosotros. ¿En quién son vosotros? Ustedes, hermanos. Yo, nosotros. Esa degradación progresiva, ese ejemplo sublime, esa hermosa estampa, ese paradigma de la humildad, que estando en el cielo se humilla, se hace hombre, y aun hallándose en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Me encanta esta frase porque cada golpe que le dieron, cada esputo que le ofrecieron, cada tirón de barba que provocaron, no fue la humillación de los hombres hacia Dios, fue la humillación de Dios a sí mismo. Porque se humilló a sí mismo. Recuerdo aquella frase que no entraba en el, pero la concordancia del Espíritu del Señor la recuerda. Que es que no sabes que tengo poder para soltarte, le dijo Pilato. Ningún poder tendrías. Amén. Si mi Padre no te lo hubiera dado, es más, con un chasquido de mis dedos puedo hacer que desciendan ángeles a este lugar y me salven de esta situación. Estad por mí, por favor, hermanos. Es importante. Puede tener poder salvífico esto hoy. Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, no solo se humilla de Dios a hombre, sino de hombre se humilla siendo el siervo más siervo, el doulos más pequeño. Pero no solo eso, sino que no muere como todos los demás. No morirá como usted, no morirá como yo, sino fue a la muerte más horrenda,
horrible, espantosa, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Bueno, muerte morimos todos. No, aclara. Y muerte de cruz. Porque de muerte morimos todos. Pero Él no. Él hasta la muerte y muerte de cruz. Si discernimos lo siervo que fue, discerniremos lo divino que fue. Siendo en forma de Dios, la palabra forma es morfe en griego, no quiero entrar mucho ahí. Y esa forma la tenía por naturaleza, una naturaleza que conservaba desde un principio inexistente. Un principio virtual. En el principio era el verbo. Principio tiene Dios, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es un principio sin principio, una eternidad pasada. Esa naturaleza la conservaba, la tenía, era Él, era el verbo, era Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra corporalmente significa somáticos, que significa en forma humana, físicamente, por primera vez, se ve a Dios encarnado. Y la segunda forma la obtuvo por froneo, repito el verbo, sometimiento de mente a la voluntad del Padre. Se encarcela en un cuerpo. Se humilla a ser como usted, como yo, a tener que ir al lavabo, a tener que ducharse, a tener necesidades. Me fascina. Y su humillación no cesa. ¿Saben por qué? ¿Ha cesado la humillación? No, pero hermano, ahora Cristo está en glorificación. Bueno, depende cómo te lo mires. Si glorificación significa que ahora mismo esté entre nosotros, eso para mí es humillación. Amén. Porque usted trajo aquí el mal olor, pero Él vino. Amén. Así es. ¿Cuán siervo fue? Os lo repito, doulos, el que limpia los pies a los traidores. Como lo está haciendo ahora. Y no se cansa. Y volverá a hacerlo el martes, y el jueves, y otra vez el sábado. Y fue esa toda su humillación en su servicio. No, ese milagro contradictorio, el milagro que a usted le libera, a él lo encarcela. ¿Por qué? Porque en lo que usted hace Dios para liberarlo de esta humanidad caída, tuvo que hacerlo al revés el Señor, a encarcelarse a sí mismo para que usted fuera liberado. Lo subordina a sufrir, lo subordinó a tener hambre, a sentir dolor, a padecer necesidad, a ser susceptible de un llanto, a llorar, probó la hiel de la tentación, resistió la dulzura momentánea del pecado. Cuando se humanizó, es cuando más Dios se vio. Es por eso que Él nunca presumía de ser Dios, aunque no entiendo a los mesiánicos esta tendencia, semiactual, de que tratan de arrancarle la divinidad a Cristo. Si tan judíos sois, tan mesiánicos sois, no pensáis como pensaban los judíos en aquella época. ¿Por qué? Porque los judíos en aquella época no veían lo que vosotros veis hoy. Vosotros veis a un hombre. Los judíos decían en aquella época, no te condenamos por buena obra, no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No lo habéis comprendido. Es decir, los que entendían en aquel tiempo, los escribas, los fariseos, los que entendían de este libro, se sabían todas las normas bíblicas, les ofendía porque este era distinto. No le dijeron esta frase a Jeremías, aunque lo mataron. No le dijeron esta frase a Isaías, aunque lo mataron. No le dijeron esta frase a Miqueas, no.
Esta frase solo se la dijeron a él. Porque siendo hombre te haces Dios. Y de eso no presumía mi Señor. Nunca lo quería decir. Es más, del título que presumía siempre, ¿cuál era? El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Para que veáis que el sábado está hecho para el hombre y que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Qué manía constantemente en decir el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque la deidad no le había costado. Pero la humanidad sí. Nunca dijo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. No presumía de serlo, porque eso lo era desde una eternidad. Pero constantemente el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Presumía de que se encarceló desde hacía 30 años, de que se tabernaculizó. Así lo describe en la palabra del Señor. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Verbo fue hecho carne y visteis su gloria. Es la primera vez, me encanta repetir esto, es la primera vez en la historia que en la carne se ve gloria. Otra oportunidad. Es la primera vez en la historia que en la carne se ve gloria. Y no como cualquier gloria, gloria como la del unigénito. Aleluya. Único. Porque él pasó de ser el unigénito Hijo del Padre al primogénito entre muchos hermanos. Y Dios, cuando se humanizó, más Dios se veía. Ese milagro de la encarnación no es un milagro temporal, que muchos rezan así. ¿Por qué? Porque uno no puede ser susceptible a la idea de que Dios muere. Tampoco uno puede ser susceptible a la idea de que Dios se hace hombre. Él no es hombre para que mienta, pero lo fue. Luego, el milagro de la encarnación, como he dicho, no es un milagro temporal, sino absoluto. Si fuera un milagro temporal para que el que estuviera en la cruz muriera, la deidad hubiera tenido que salir de él. Y en el cielo no hay 3, hay 4. Pero no es así. La encarnación fue un milagro absoluto. Sí es. Intemporal, para siempre. Es por eso que no se puede comprender, es complejo. La deidad no se separa de Jesús. Jesús viene a ser el cómputo entero de Dios hecho hombre. Y pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, porque no era más que un hombre con fisiología humana, ni muy guapo ni defectuoso, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Y qué tiene de diferente este a los demás? ¿Qué misterio? ¿Dónde se describe en la vida del Señor Jesús? Pudimos ver su gloria, no fueron los milagros. ¿Qué tenía de distinto cuando él miraba? En ese viaje a Nueva York lo comprendí. Cuando uno sube por la Quinta y se encuentra con Central Park, sale otra vez por la Quinta, unos 3 kilómetros, está el museo de la película La noche en el museo. ¿Cuántos la han visto? Todos, ¿eh? Como por la noche aquello se... Y el oso empieza a andar, el león, los ejércitos, noche en el museo. Es un museo precioso y estuvimos en el museo visitándolo. Lo he visitado varias veces, porque claro, como siempre llevo a gente y se lo tengo que enseñar. Y es fantástico porque hay toda clase de especies, es impresionante, el museo impresiona, impacta. Pero aquella vez no nos impactó tanto. ¿Por qué? Porque subimos por Central Park. Y aunque es cierto que vimos una ballena azul gigantesca, osos polares, todos están disecados. Y como veníamos de Central Park, en Central Park nos encontramos con una pequeña ardilla juguetona. Y viendo la ardilla juguetona en Central Park y luego yendo al Museo de Arte Nacional de Historia, Museo de Historia Nacional de Nueva York, lo que vimos, aunque era muy espectacular,
nos dejó a medias porque habíamos visto una pequeña ardilla. ¿Cuál era la diferencia entre lo espectacular y lo pequeño? La vida. La diferencia entre él y los demás es la vida. Pudimos ver su gloria, todos nosotros muertos, pero en él está la vida. Porque la vida hace la diferencia en todo. La vida hace la diferencia entre las catedrales reformadas y una iglesia pequeña donde quieren buscar a Dios. La vida hace la diferencia entre los grandes templos eclesiales y un aposento cerrado, una persona buscando al Señor. La vida siempre hace la diferencia. La vida hace la diferencia entre predicadores teólogos y un predicador analfabeto, pero que tiene a Cristo por él. La vida hace la diferencia entre oraciones aprendidas, oraciones que nacen del alma y del corazón y que son gemidos indecibles que pone el Espíritu para que lleguen al Padre. La vida siempre hace la diferencia. Siempre. Por más pequeña que sea la ardilla, se come al Museo de Historia Nacional. Aleluya. Él siempre hace la diferencia. Los féretros eclesiales, las iglesias que se caen, los predicadores de chapa y pintura, eso no vale para nada, hermanos. La vida hace la diferencia. Los cristianos que llenan iglesias, que redundan en sistemas denominacionales, no valen para nada, eso es muerte. Pero la vida hace la diferencia. Usted no necesita una iglesia, usted necesita la vida. Y esa humillación de la vida en ser hombre apunta direccionalmente y se fija en el Edén de Adán, cuando la tentación más prolífica y actual hizo y hace que el hombre sucumba a ser igual a Dios. Porque esa es la constante tentación del diablo hacia el hombre, ser igual a Dios. Y tú dirás, pero pastor, a mí no me lo dice. ¿Cómo no te lo dice? Cada día. ¿Cuándo qué? Cuando quiere decidir usted por él. Y esa decisión soberbia en orgullo sucumbió ante la idea. ¿Os acordáis la tentación de la serpiente? Si comes, serás igual a él. Y si en consciencia había una verdad en ello. Conocerás el bien y el mal. Y sí había una verdad en ello. Pero para doblegar esa caída horrenda e inhóspita, el hombre queriendo ser igual a Dios, ¿os fijáis en el texto? El texto dice, y Dios quiso ser igual al hombre. Es maravilloso. Es brutal, es extraordinario, es escandaloso. Para poder quitar el pecado de Adán, el hombre quiere ser igual a Dios. Dios tuvo que ser igual al hombre. ¡Qué escándalo, hermanos! Y cuando te venga esa sensación de querer dominar a Dios y querer jugar con Él, acuérdate de esto. Él venció ese pecado tuyo de soberbia haciéndose como tú. Y fíjate, cuando tú decides por encima de Dios, Jesús dijo, hágase tu voluntad, Padre. Y me aventuro a decir que esa oración, hermano, estoy roto, quebrantado, que esa oración que se hizo en el Getsemaní no fue una oración que se hizo una vez. Me aventuro a que desde que Cristo tenía conciencia de lo que era, esa oración la hizo cada día. ¿Por qué? Porque aprendió la obediencia. ¿Cómo? No entendéis, ¿verdad? Porque nunca había sido obediente. ¿Cuándo se puede ser obediente? Cuando eres mandado. Así es. No se puede ser obediente cuando uno no es mandado, pero cuando uno es mandado, se es obediente. ¿Por qué nunca había sido obediente y aprendió la obediencia? Porque nunca había sido mandado. Amén. Pero cuando se tabernaculiza, se encarcela en un cuerpo como el tuyo, empieza a ser mandado. Y la oración de Cristo para doblegar la tuya,
tu oración a ti mismo. No, esto yo lo creo así, no lo veo. Y yo también. No, es que yo no lo veo. ¿Cómo no lo ves, Mark? ¿Cómo no lo vas a ver? Para doblegar ese pecado horrendo, en tus no lo veo, Dios dijo, Cristo dijo, el Verbo hecho carne dijo, el que se tabernaculiza dijo, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Tuvo que hacer fuerza a la inversa. El hombre quiere ser igual a Dios, pues Dios tiene que remediar ese pecado a la inversa. Dios se hizo hombre. Y escuchen, hay quien ve omnipotencia en abrir el Mar Rojo. ¿Os imagináis? No, ¿os lo imagináis? Moisés con la vara, ¿quién no ve? Y se abre el Mar Rojo en medio y pasan en seco. Hay quien ve omnipotencia. Dios es omnipotente y puede hacerlo. No se puede abrir el Mar Rojo, Dios puede. Hay quien ve omnipotencia en cuando cae Jericó solamente cantando alabanzas. Hay quien ve omnipotencia en cuántos milagros, en hacer descender codornices del cielo. Hay quien ve omnipotencia, etcétera, 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 en detener el sol en Gabaón, de parar la tierra que rote. ¿Para qué? Para que el ejército de Israel tenga la victoria. Hay quien ve omnipotencia en eso. Yo la omnipotencia más grande, más absoluta y más escandalosa, no la veo en eso. La veo en que Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque es imposible. Es imposible que Dios sea hombre. Pues la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios se hizo hombre. Cristo subordinando su decisión a la decisión del Padre. Y entran los tontorrones diciendo que habían dos voluntades. ¡Qué ilusos! ¿Cómo haber dos voluntades? No, porque Cristo dice hágase tu voluntad. ¿Tendrá otra voluntad? ¡Qué tontos sois! Se está hablando de la encarnación, la sumisión del Hijo de Dios a Dios. Pero entonces Jesús tenía a Dios obviamente en su cuerpo de carne. Y no me hagan explicar esto, ni sacar teoremas de Pitágoras en este lugar, porque querer explicarlo es pecar. Amén. Amén. El apóstol Pablo le han sido manifestadas las doctrinas de la gracia, puede hablar de las resurrecciones, puede hablar del antiguo pacto, puede hablar del nuevo pacto, puede instituir el pacto nuevo en su sangre, pero cuando llega a esto, a Dios se hizo carne, dice, grande es el misterio de la piedad. ¡Aleluya! Dios fue manifestado en carne, no puedo explicarlo. Y el Señor tiene la capacidad, aquí viene el detalle pastoral del sermón, de hacernos humildes. Para recibir la ley, para recibir la palabra del Señor. Para subordinar tu pensamiento al suyo. ¿Saben por qué es capaz? Porque se hizo hombre. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de todo. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor puede. En ese mismo viaje estuve en la iglesia de Times Square. Hay un día en la semana que es un día de testimonio. Salía una chica testimoniando que se había intentado suicidar 3 veces, mostraba las marcas de los cortes y que Dios la había librado. Salía otro drogadicto que había tenido 5 sobredosis, había estado muerto varias veces por la droga, pero Dios lo había librado, y al final sacan a un chaval bien vestido. Había salido la chica demacrada, el yonki con tatuajes, un niño con un suéter, con una camisa. Y dicen que salga y no sé por qué. No sé. Se llamaba Josías, me acuerdo. Y yo salgo y doy mi testimonio y si os sirve de algo. ¿Cuál es tu testimonio? Acaba de salir uno que estuvo muerto, la otra que se intentó suicidar. ¿Y el tuyo?
Yo soy cristiano desde pequeño. Pero cuenta más, es que no puedo contar otra cosa. Mis padres me criaron en la palabra del Señor y no he conocido el mundo. Estoy soltero y no tengo tampoco ansias de casarme. ¡Aleluya! Porque el Señor me libra de las tentaciones. Y dije, este es el milagro. ¡Aleluya! Aquí está, este es el milagro. Aquí está el milagro. Aquí. Este es el milagro. ¿Lo entendéis? Un Dios capaz. Mirad. Cuando a mí la gente me admira, o me odian o me admiran, me pregunto, ¿será posible esto que no hayan visto la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no existen hombres extraordinarios de Dios. Así es. Esa es la verdad. La verdad es que no existe tal cosa como un gran hombre de Dios. No existe. Oh, es que Moisés se cargó a uno y lo enterró. Elías tiene miedo de Jezabel. Y seguimos. Se mata a 850 y después tiene miedo de una mujer. En conclusión, no existe tal cosa como los grandes hombres de Dios. Solo existe una cosa: hombres insignificantes en manos del Dios más grande. Josías de Times Square. Es que me he criado en el Evangelio, ¿no? Yo no he probado las drogas, yo quiero servir al Señor. Ese es el testimonio. ¡Es ese! Dios tiene la capacidad de mantener estos jóvenes aquí dentro sin que tengan el paladar acostumbrado al mundo. Tomó forma de hombre. Forma de hombre y no puedo estar mucho rato hoy, pero es que esto... Forma de hombre, y os imagináis a los discípulos viéndole toser y después predicar de los misterios, hablar de cuando habla Mateo 24, 25, habla de los últimos tiempos. ¿De dónde lo saca todo esto? Y luego ir, perdonadme, disculpadme, apartarse para hacer las necesidades de un hombre. ¿Os imagináis al Señor cayéndose el moco un día? Es que tenemos que decir esto. Forma de hombre. Y cuando decían, eso es un hombre, pero de repente había momentos en que se le escapaba, le salía la deidad. ¡Aleluya! No podía retenerlo. Y coge a Pedro, Jacobo y Juan y dice, venid, acompañadme. ¿A dónde vamos? Venid, acompañadme. Y de repente suben a un monte y se transfigura. Y desciende Moisés y Elías ahí. Y dicen, ahora sí, ¿quién es este? Porque minutos antes les había dicho a los suyos, a los 12 les había dicho, de cierto os digo que hay aquí gente que no verá muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. No estaba diciendo que se quedaban hasta que Él venía, estaba diciendo, en breve me transfiguro y vais a flipar. Y cuando se transfigura descienden Moisés y Elías. Y cuando descienden Moisés y Elías, el Moisés que tiene la ley no la tiene, y el Elías que hace milagros no los hace. ¿Por qué? Porque tenían delante a la ley y tenían delante al milagro. ¡Aleluya! Y Moisés y Elías, y os imagináis aquellos tres, ¿cómo sabían que éramos? No lo sé, porque no había fotos ni WhatsApp, ni tampoco había periódicos, ni se le hicieron ninguna foto, pero en aquel momento, aquella aura sublime, gloriosa, manifestó que aquellos dos eran Moisés y Elías, y el Señor en medio de ellos. Y dijeron, hagamos una enramada para estos y para ti. Porque le salía, pero en secreto, porque de lo que presumía era de ser hombre. Madre mía, hermanos. De lo que usted se tiene que arrepentir, Él presume. El cielo está muy vacío sin ti, Señor. Bueno, estáis vosotros ahí, vuelve pronto. Esa degradación en proceso me impresiona
que el froneo no empezara en la tierra, empezó en el cielo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando era Dios. El froneo empezó allí, la obediencia empezó allí. ¿Por qué? Porque también había que redimir algo allí. No lo pilláis, ¿no? A los que tenéis que saltar con esto. Tenía que redimir lo que se hizo en el cielo, tanto como lo que se hizo en la tierra. ¿Qué se hizo en el cielo? Pues alguien en el cielo desobedeció al Padre. Pero él tenía que mostrar que aún en el cielo también es obediente. En otras palabras, la cruz no se originó aquí. La cruz nació allí. La degradación empezó en su mente. La humildad debe empezar en la mente. Una mente enferma de soberbia no ejercitará humildad nunca. Las ideas de Cristo se vuelven deseos en nosotros por ese froneo, por ese sentir. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Y voy a la recta final de esta locura. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y de siervo, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y ahora, el apóstol Pablo, a mi juicio, firma aquí su propia sentencia de muerte. ¿Cómo? Sí, lo voy a repetir. Es tan importante este texto que para mí el apóstol Pablo aquí está firmando su sentencia de muerte. Está diciendo, sé que voy a morir por esto, pero hay que decirlo. ¿El qué? Las últimas frases. Por lo cual el Padre le ha dado un nombre. ¿Qué es sobre todo nombre, Pablo? Sí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero nombres sobre todo nombre, Dios ya tiene nombres. Adonai, Shebaot, Elohim, El Shaddai, todo eso no son nombres, son adjetivos calificativos. Adonai es mi amo, mi Señor, Shebaot el que pelea, Elohim es Dios, Kadosh es santo, Shar Shalom es el príncipe de paz, El Shaddai es el todopoderoso, pero no son nombres. Cuando un judío se dirige a Dios, no puede nombrar su nombre. El nombre de Dios es YHWH, es lo que nosotros llamamos tetragramatón, pero es un nombre impronunciable. Y dice que ahora, Pablo dice, ahora sí, hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Pero qué significa toda rodilla? Se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Sería tiempo también, digo yo, de que las rodillas también confesaran y las lenguas se doblaran. Lo dejo ahí, lo voy a repetir. Digo yo que habría también tiempo, sería ya, de que alguna rodilla confiese, porque no te arrodillas como debes, tanto rato como debieras, y que alguna lengua se doblegue también y se tuerza. ¿Por qué? Porque se postren las lenguas ante la voluntad del Señor. ¿Quién tiene rodillas? Toda rodilla, ¿de qué rodillas estás hablando? Y dejadme que vaya a lo que está hablando el texto. En la tierra, toda rodilla en la tierra. ¿Y quién hay en la tierra? En la tierra los cristianos doblamos las rodillas delante del Señor. Yo hubiera dicho amén, pero también está hablando de dignatarios y presidentes, de reyes de esta tierra, de toda especie humana, de que otras religiones se doblarán ante la presencia de Jesús, de otros credos, de los humanistas, de los estoicos, de los filósofos, incluso los ateos doblarán la rodilla delante de Jesús. Los premios Nobel de la paz conocerán al príncipe de paz. Los terroristas y Hamás y los jueces y los poderes de la tierra, todos se doblegarán ante Cristo. Pero también dice debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Están las catacumbas del ultramundo, los ángeles en prisiones de oscuridad, los caídos, los nefilim, los terratenientes de Satán, los inventores de males, los tentadores de cristianos,
querubines negros, los serafines negros, los arcángeles negros y todas esas rodillas también se doblarán ante la presencia de Jesús. Que tienen rodillas y también lengua. Y si alguien pretende escapar de esto, no os preocupéis, que a voluntad propia o a las malas, toda rodilla se doblará. O voluntariamente con rodillas partidas. La Biblia dice que toda lengua le adorará. ¿Saben? No quiero entrar en esto, pero ¿saben que los gritos del infierno serán alabanzas también? ¿Me entendéis? El crujir de dientes será una alabanza ¿a qué? A la justicia. ¡Aleluya! Amén. ¿No lo entendéis? Que quien está ahora sufriendo está alabando en verdad por juicio. Toda lengua le adorará. Y toda es toda. Gloria al nombre. Sí, y tenemos que explicar quién tiene rodillas, porque aunque usted ve a gente paralítica y muchos paralíticos sin rodillas en las iglesias, la Biblia dice que hasta las piedras las tienen. Porque mi Señor dijo, si vosotros callarais, estas piedras clamarían. Y cuando Cristo muere en la cruz, las piedras claman y se rompen. Toda la creación se doblará ante Él. Gloria tenga su nombre. Y sí, se postrarán y nos postramos, nos arrodillamos. Y déjenme 2 minutos más para explicar esto. Porque es arrodillarse, es postrarse. Y arrodillarse y postrarse es un acto de adoración. Recuerdo que muchos de los mesiánicos que intentan tapar esta verdad bíblica dicen que se postran como si fuera un rey. Es un acto de postramiento para un rey, pero no de adoración. No dice eso la palabra de Dios. Ocurre algo en el libro de Apocalipsis cuando el apóstol Juan está recibiendo instrucciones del Señor, que dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Juan está tan atabalado, ha visto tantas cosas, que ve al ángel que se postra y lo quiere adorar. ¿Y qué dice el ángel? Bueno, si fuera un momento para honrar a un rey, el ángel no hubiera dicho nada. Pero el ángel dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Así que solo adora a Dios. Solo adora a Dios. Solo adora a Dios. El nombre, lo que íbamos, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué declaración es esta? Para mi modo de ver, es la sentencia de muerte de Pablo. Reculo un poco. El pueblo de Israel tuvo en su tiempo la pronunciación del nombre. YHWH. Dios no se llama Jehová. Voy a repetir. Dios no se llama Jehová. Eso es una transliteración al castellano de las letras en hebreo. No se llama Jehová. Si os fijáis, las Biblias más concretas de doctrina hoy día ya no ponen Jehová, sino ponen el tetragramatón. O al final ponen Señor o Dios, pero no ponen Jehová, porque Jehová, repito, es una transliteración. Por eso nosotros intentamos nunca decir Jehová, porque Jehová no es el nombre de Dios. Si usted va a Rusia, Antonio se dice de otra manera en ruso, pero si usted le gritan Antonio en ruso, no se gira, porque no es su nombre, usted se llama Antonio. ¿Me explico? ¿Entendéis lo que os digo? Por eso la declaración de Pablo es una declaración de muerte segura. En el antiguo pacto dejó de existir el nombre pronunciable. Se dice, y esto no está en la palabra del Señor, se dice que dejó de ser pronunciado porque ante la baja santidad de los sacerdotes al pronunciarlo morían y habían terremotos y sucedían calamidades. ¿Por qué? Porque no se podía pronunciar el Yud Kei Vav Kei, YHWH. Gloria tenga su nombre. Esa transmisión popular ha llegado a este tiempo, tanto que
Si usted ve a un judío, va a Israel o por Barcelona, vemos algunos, usted le pregunta el nombre del Señor y el judío nunca le dirá el nombre del Señor. El judío dirá Hashem, el nombre, bendito sea Hashem, el nombre, Ha, el Shem, nombre, pero nunca pronunciará su nombre porque su nombre es impronunciable. Está en esa decisión de Dios de retirar la pronunciación del nombre de los suyos. Es tan constante esto en la palabra del Señor y una verdad tan bíblica que ni a su mejor amigo se lo pudo decir. ¿Os acordáis en el momento en que la zarza arde y Dios llama a la amistad a Moisés? Estuvimos hablando de esto y Moisés le dice: vengo de la educación egipcia y me envías a que vaya a Egipto, me envías allí a proclamar tu nombre, pero ¿quién digo que eres? Y el Señor dice: ni a ti te lo puedo decir, di que yo soy el que soy. Madre mía, hermanos, yo soy el que soy. Pero es que Moisés decía: conocemos a Apis, conocemos a Ra, conocemos a Nut, a Osiris, a Anubis, y me pedirán tu nombre. No te lo puedo decir, diles que yo soy te envía. No te puedo decir el nombre. Digo más, escúchenme. Conocemos a Osiris, o conocían a Osiris, a Ra, a Nut, a Anubis, a los dioses de Egipto, más tarde a Semiramis, a Sera, a Baal, a Nimrod, más tarde los griegos a Zeus, a Afrodita, a Apolo, más tarde a Alá, a Buda, a Papá Noel, más tarde a Beyoncé, a Messi. ¿Cómo te llamas? La importancia de tener un nombre al cual nos podamos dirigir. Es por eso que a Satán le fue quitado un nombre, se le puso un nombre en el cielo, Luzbel, pero en la tierra Satán no es un nombre, ¿no lo sabían? Satán es un adjetivo, el acusador, pero no es un nombre, el adversario, no es un nombre. Es por eso que todo el que se va de Dios recibe un adjetivo y pierde el nombre. Pero dice la palabra del Señor que a los suyos les dará un regalo. ¿Qué regalo? Dice: cuando todo termine, a los que hayáis sido fieles, os daré una piedrecita con un nombre. Ya no tendréis adjetivos, seréis nombre para mí. Aleluya. La importancia de tener nombre. ¿Y cuál es tu nombre? El yo soy. Di que el yo soy te envía. Podréis escribirlo, pero no pronunciarlo. En las letras son estas, pero no lo podréis pronunciar. Y estaba sesgado, solamente lo podían tener aquellos escribas doctos en caligrafía que podían escribir el nombre, pero no lo podían pronunciar. Pero la noticia de Pablo es: mi sentencia de muerte. La noticia de Pablo es enorme, grandiosa, ¿vale? Era Dios, se hizo hombre, esto es tremendo. Y se fue degradando, tomando condición de hombre, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora dice: por lo cual el Padre le ha dado un nombre. ¿Saben qué está diciendo? Ya tenemos nombre, que podemos dirigirnos. Nos fue sesgado, quitado, impronunciable, pero ahora se ha hecho hombre. Ya tenemos nombre. Su nombre es Yeshua, el Mesías de Israel. Porque no me diga usted que tiene un familiar y no conoce su nombre, que tiene un amigo y no conoce su nombre. Dios, haciéndose hombre, nos dijo: quiero ser vuestro amigo, os doy mi nombre para que podáis dirigirnos a mí. Hay un nombre, hermanos. Hay un nombre. ¿Y os acordáis la diferencia de Moisés cuando va a la presencia y dice: no te acerques? En el nuevo pacto, cuando ya hay nombre, la Biblia dice, Pablo después de esto dice: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque hay nombre. ¡Aleluya! ¡Hay nombre! Gracias, Señor. ¡Hay nombre! Aleluya. El no te acerques ha venido a ser acércate. El quítate las sandalias ha venido a ser yo te limpio. El no puedes estar conmigo ha venido a ser ahora yo estoy contigo.
Las plagas han venido a ser bendiciones, porque ya hay nombre. Por lo cual el Padre le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, pero no lo dice Pablo como una doctrina espuria. Lo dice también Pedro cuando está delante de los judíos. Y está en temor de sentenciar la muerte. Dice, no, porque no hay otro nombre dado a los hombres con el cual el hombre puede ser salvo. Ya hay nombre, hermanos. Gracias, Señor. Ya hay nombre. Cuando uno va al museo del templo en Jerusalén, contempla la mitra del sacerdote y ahí está el nombre de Dios. Y lo tienen en un lugar especial porque es el casco, la cosa más santa. Y nos dicen siempre las chicas judías, nos dicen, lo tenemos aquí porque cuando el sacerdote oficiaba, nunca podía poner las manos más arriba del nombre. Nunca podía pasar más arriba del nombre. Y ahora, sin embargo, el nombre te limpia los pies a ti. Ya hay nombre. Y lo menospreciamos y le oramos como cualquier cosa. Hermanos, ¿qué merece esto? Soy libre de la sangre de todos vosotros. Os protesto, soy libre de la sangre de todos vosotros, porque no rehuí el anunciaros todo el consejo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya hay nombre. Oramos. Solo os pido una cosa: que su nombre sea nuestro apellido. Sí.